profesor Pedro Castillo Terrones. Bueno, en principio traigo el saludo combativo de clase en nombre de los maestros del país vecino del Perú, entendiendo de que en el Perú solamente activos somos 518.000 maestros, y esto está medio millón de maestros al cual representamos. Estamos en pie de lucha, venimos de una huelga nacional suspendida y esperamos de que desde acá, desde Bolivia, en la frontera con Puno, emprendamos ya juntamente emprender esta justa medida de lucha. Jóvenes, mañana vamos a tener este espacio para, en todo caso, hacer nuestra participación y agradecerle a los organizadores de este evento y a ustedes por este espacio, con la finalidad de que tenemos que estructurar estos lazos de la unidad. No solamente la unidad en la mesa, sino en la unidad también en la calle, en la lucha, en la contienda y en el futuro de la patria por la defensa de la escuela y los derechos del pueblo. Queridos compañeros, nosotros desde el Perú también estamos dispuestos para contribuir con las luchas de los hermanos países que emprendan esta defensa de los derechos de los campesinos, de los trabajadores, de la educación del pueblo. Agradecerles enormemente. Vamos a participar el día de mañana con la finalidad, en todo caso, ver de qué manera tenemos que acercarnos, porque no solamente se trata de hablar, se trata de emprender algunas acciones inmediatas. Está bien que los lobbies, los sinvergüenzas, los traicioneros del pueblo están emprendiendo y no duermen, pero sin embargo nosotros solamente hablamos. Hay que ir a la acción, hay que ir a la lucha, y para eso creo que están acá los estudiantes, porque cuando uno es joven, cuando uno enraiza esa causa del pueblo, está con la mejor efervescencia, con el mejor trabajo, con el mejor ímpetu para seguir luchando. Mañana vamos a hablar de todo un poco, pero yo quisiera que me acompañen los maestros de la mesa, que dice, para terminar, no somos uno, no somos dos, ahora somos todos a una sola voz. Muchas gracias. Efraín Condori fue grabado en 2012 en la ciudad de Marsella, en Francia, haciendo apología al terrorismo. En primer lugar, saludar a los organizadores de FAME, y en segundo lugar, queremos hacer en este evento la denuncia pública ante los pueblos del mundo sobre cómo el gobierno de Ollanta Humala en el Perú viene pues aplicando la política neoliberal. Y por otro lado, este gobierno ha dado giro a la militarización y persecución a principalmente marxistas, leninistas, maoístas, pensamiento Gonzalo, y a los dirigentes de las luchas populares. Hacemos por favor el ingreso del profesor Efraín Condori Ramos, ex dirigente nacional de CONARE, confinado por cerca de 3 meses en el penal de Luri Gancho en el 2013, actual secretario de Asuntos Pedagógicos del SUTEP Regional de Puno, Perú. El profesor Efraín Condori Ramos, por favor. Y este tercer milenio, queridos estudiantes, es con seguridad el milenio del comunismo. Muchos de nosotros quizás no lo vamos a poder vivir, es verdad, pero dependiendo de cuán esfuerzo le pongamos, podemos quizás disfrutar algunos años de que el Perú es un país capitalista con rezagos de semifeudalidad y dependientes del imperialismo. Por ejemplo, cuando hay trabajo, ahora se entran en el salario. ¿Cuánto hay? Pero en el pasado se decía de que podía irse a trabajar porque mañana tú me vas a ayudar. Compensación, ayuda mutua. Esto ha desaparecido prácticamente porque existe en los sectores del Perú, de la sociedad peruana, que todavía hay ese arraigo en las ideas retrógradas y religiosas
todavía están con la idea de que Dios les va a salvar de las desgracias que tenemos. Todo esto permanece aún con todos sus problemas en SUTEP. El gremio magisterial, que hoy viene tras librar la tan pujante huelga, masiva huelga del 2017. Y aquí tengo que yo reconocer el papel cumplido por el compañero Pedro Castillo Terrones como dirigente y las bases. Por consiguiente, ahí tenemos que preguntarnos cómo están nuestras organizaciones, cómo estamos nosotros. Y en el Perú, como en otros países, también estamos golpeados a nivel de las organizaciones. Y tenemos que remontar. ¿Pero cómo tenemos que remontar eso? Con trabajo político, con ideología. Y eso nos da, digamos, norte para decir que sí, el socialismo sí es posible. Sí es posible. Y hacia ello tenemos que ir. Y en el SUTEP, pues son los problemas. Porque ya sabemos quiénes son los enemigos también en el campo interno, el CEN del SUTEP. Ahí, su dirigente vende huelga pro patronal, ¿no? El señor, en este caso, Velázquez, hace poco ha viajado a Cusco para poder bañarse de popularidad. Pero felizmente las masas saben diferenciar. Y ahí el papel también de nosotros como masa. Tenemos que saber diferenciar y reconocer quiénes son nuestros verdaderos dirigentes, quiénes son los traidores. Ha sido abucheado, ha sido votado con huevos y tomates podridos. Eso les va a pasar a los dirigentes que traicionan, a los dirigentes que venden huelgas. Y damos espacio a la profesora Mary Inés Coila Ramírez, secretaria general del SUTEP regional de Tacna, Perú, destacada dirigente del magisterio peruano y ejemplar luchadora social. Profesora Mary Inés. Estudiante, y fue a sangre y fuego. ¿Cuántos dirigentes sindicales, luchadores sociales fueron desaparecidos con la peor crueldad? Y es por eso que si hasta los años 80 todavía en el Perú teníamos dentro de la educación pública, dentro de la currícula, una educación política, ideológica, cuando llega el gobierno de Fujimori, profundiza más este neoliberalismo y recorta, tras el prurito de que se había generado terrorismo, recorta, castra la educación política e ideológica de los colegios públicos y de las universidades. ¿Y eso qué ha generado? Una población desinformada, una población que no tiene una posición política. Y eso es lo que necesita el sistema. Y no solamente en el Perú, vemos que la receta se aplica en todos los países de Latinoamérica. Y claro, pues si el imperialismo nos da la educación, nos da pues con su sello de clase, sin nada de política, sin nada de ideología. Entonces, a la hora que tenemos que dilucidar y decidir qué tipo de gobierno, qué tipo de país queremos, somos presas frágiles de aquellos candidatos que nos dicen no, ya nada de capitalismo, pero tampoco del socialismo. Busquemos algo nuevo. ¿Y qué dicen? Centro, izquierda. Y el socialismo es el camino al comunismo. El comunismo es a lo que todos aspiramos, pero su tránsito va a ser el socialismo. Y esto es lo que ha pasado en el Perú. Muchos que se disfrazaban de izquierda, de centro izquierda, que ni de arriba, sino de abajo, o del pueblo, finalmente terminaron sirviendo a este cruel sistema capitalista. ¿Cómo está la educación pública en el Perú? Si hasta los años 80 todavía había dentro de la currícula educación política, ideológica, entonces los alumnos, los universitarios, eran los que abrían debate, los que salían a luchar, los que abrían brecha. Después de que se instaure el gobierno de Fujimori y castra la formación política ideológica,
tenemos estudiantes adormecidos, ajenos a la lucha del pueblo y también un pueblo despolitizado. Y nosotros, los maestros, si bien logramos un hito alto en nuestra organización en el año 1972 y logramos crear el SUTEP como sindicato de todos los maestros de todo el Perú, de todos los niveles, sin embargo ya para los años 90, Fujimori, si no mataba a los dirigentes, se los compraba y genera una empresa en el Perú llamada derrama magisterial. A través de esta derrama magisterial, los dirigentes se han convertido en los nuevos ricos del Perú, porque ahora ya no manejan millones, sino billones. ¿Pero a cambio de qué? A cambio de que este gobierno nos vaya cortando uno a uno los derechos que los maestros habíamos conquistado con sangre y con fuego, en lucha. Y también empieza el plan de privatización de la educación pública. Tal es el caso que hay una mayor cantidad de universidades privadas y cada vez son menos las universidades públicas en el Perú. A los que controlan a esta dirigencia parasitaria de Patria Roja. Todavía tienen el nombre de Partido Comunista de Patria Roja, pero no tienen nada de comunista, no tienen nada de rojo. Porque al contrario, al sindicato y a los maestros los quisieron convertir en un sindicato amarillo, pro-patronal, vendehuelga. Entonces las bases regionales se van rebelando y nos vamos organizando hacia el año 2003 para poder ya conformar comités de reorientación del SUTEP. Y es así que se va bregando con avances, con retrocesos, teniendo al frente no solamente al gobierno, sino también a estos pseudo dirigentes que son propatronales y confunden a las bases magisteriales. Sin embargo, va la brega, continúa la lucha, se viene la huelga del 2003, la del 2007, la del 2012, en la cual quien lideró esa huelga del 2012 fue el profesor Efraín Condori, que hace poco ha disertado. Entonces, seguimos en la brega y finalmente llega un hito también grande en la lucha magisterial, la huelga del 2017. Y ahí tenemos un gran líder, un gran dirigente también magisterial, que es el profesor Pedro Castillo Terrones. Es el actual dirigente, el verdadero dirigente del magisterio peruano. ¿Qué queremos? Queremos una educación científica, democrática y universal. ¿Cómo va a llegar? Va a llegar en lucha. No va a llegar sentados ni dialogando solamente. Va a tener que llegar en lucha. Y nosotros estamos preparándonos para una próxima huelga nacional. Y es por eso que para nosotros es importante estos encuentros que se dan aquí en Bolivia, donde podamos juntar todas las fuerzas de los maestros de los diferentes países y como un solo puño podamos responder a este modelo económico capitalista y neoliberal. ¿Cuál es el camino? El comunismo. Y para caminar al comunismo, gobiernos socialistas, y para llegar a ese verdadero comunismo, que es el camino que necesita el pueblo. Decirles otra cosa sería estafarlos, sería engañarlos. Muchas gracias. Pero también tenemos la importante presencia del máximo dirigente de las bases regionales del Perú, como es el profesor Pedro Castillo. Damos paso al profesor José Pedro Castillo, que es profesor de educación primaria, dirigente rondero en el norte del Perú y actual presidente del Comité Nacional de las Bases Regionales del SUTEP. Profesor José Pedro Castillo, por favor. Compañeros estudiantes y compañeros maestros, compañeros de la mesa, compañeros organizadores, saludar clasistamente en nombre del país, de Perú, y muchas gracias por este espacio. Nosotros, como maestros, también sentimos en carne propia esta gran necesidad de la unidad, no solamente en materia educativa, sino también a nivel de América Latina, porque para la educación
para el desarrollo y para los derechos del pueblo no existen fronteras, sino tenemos que emprender acciones conjuntas, acciones de lucha, porque eso es lo que venimos haciendo justamente en el Perú. En el Perú, como es de conocimiento de América Latina y del mundo, a través de estos últimos gobiernos nefastos, que los jóvenes estudiantes. Es cierto que hay que defender la educación en su conjunto, sí, pero también depende de nosotros, porque muchas veces, como le decimos a los jóvenes estudiantes en las universidades del Perú, muchas veces decimos está en la universidad, pero una cosa es que pase el estudiante por la universidad y otra cosa es que la universidad pase por el estudiante. Muchas veces vamos a las universidades solamente a hacer acto de presencia y hemos encontrado universitarios en el Perú que cuando los convocamos a unos eventos, a hacer un acta de una reunión, no la pueden iniciar. Estamos exigiendo hoy en el Perú que así como en Bolivia se incremente el presupuesto al sector educación. Es una vergüenza que en el Perú y en América Latina el Perú ni siquiera alcance al 3% del PBI al sector educación. Por eso es que tenemos instituciones educativas cayéndose por pedazos. Por eso es que tenemos maestros baratos en el Perú. E inclusive hoy en día, cuando estamos emprendiendo esta jornada de lucha, hoy se nos viene amenazando que los que vamos a luchar vamos a ser separados inmediatamente. La salubridad de nuestros estudiantes. El maestro puede estar bien pagado, pero ¿qué hace el maestro? ¿Cómo puede garantizar una educación si tiene al frente a un alumno que se queda dormido en el aula, que está con tuberculosis, que está con anemia, que le coge el sueño, que le coge el hambre dentro del aula? Y muchas veces estamos con los maestros, con los alumnos allí adentro, entregando carne y hueso nuestro tiempo, y desgraciadamente cierra usted el aula y esos alumnos. Hoy en día se ha gestado un nuevo programa en Perú a través del sistema del Ministerio de Educación, las JEC, las jornadas de educación de escolar completa, donde de acá a unos cuantos años vamos a tener miles de ciudadanos con gastritis porque el Estado no garantiza su alimentación de estos estudiantes, porque apenas se le da una hora al mediodía para que vayan en todo caso a ingerir algunos alimentos, inmediatamente regresen porque la tienen en las cárceles hasta las 5 de la tarde. Y no solamente para los estudiantes, sino también para los maestros. Y no nos queda otro camino que la lucha. No nos queda otro camino que bregar, y en ese contexto hemos socializado el problema educativo, no solamente entre maestros, sino también con los jóvenes estudiantes de las mejores universidades del país, con los dirigentes de otras organizaciones sindicales y populares, y marcharán junto con nosotros en esta justa medida los frentes de defensa del Perú, marcharán con nosotros los ronderos del Perú, marcharán con nosotros también los cafetaleros, los arroceros, los paperos, es decir, todo el pueblo en su conjunto. Iremos a la calle y ahí lograremos también, de una vez por todas, firmar la partida de defunción de Patria Roja, de una pseudo dirigencia que convive con el propio gobierno, con el propio ministro de Educación, con el propio Parlamento, porque gracias a ellos es que hoy en día estamos sufriendo estas consecuencias, donde muchos años, más de 40 años, hemos venido resistiendo, en todo caso, ser testigos de esta gran patraña. Compañeros dirigentes, y siempre ha habido ese chip de querer hacerle caer al maestro. Y había en una oportunidad un joven estudiante que quería ver hasta dónde da su maestro, y cierto día había llevado un pollo en la mano, con las manos hacia atrás, y a preguntarle al maestro y decirle: profesor, dígame usted si el pollo que tengo en la mano está vivo o está muerto. Y el maestro tenía que responderla, y si el maestro decía que está vivo, el joven torcía el cuello del pollo y entregaba el pollo muerto. Y se le decía que está muerto, le mostraba el pollo vivo. Al final el maestro le responde y le dice: joven,
la decisión está en tus manos. Compañeros, la decisión del futuro de la educación de la América Latina y el país está en la mano de cada uno de nosotros. Muchísimas gracias por este espacio.